¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de un género bacteriano verdaderamente fascinante, Yersinia. Y es que es increíble porque este grupo de bacterias abarca desde uno de los peores asesinos en la historia de la humanidad hasta un imitador muy astuto de padecimientos que vemos todos los días en urgencias. Y esa es justo la pregunta clave con la que vamos a arrancar. ¿Qué tienen que ver la peste negra con una apendicitis hoy en día? Bueno, pues la respuesta está en la increíble dualidad de Yersinia, y es justo lo que vamos a desentrañar. Vamos a ver cómo es que este mismo género de microbios puede causar una catástrofe y al mismo tiempo simular algo tan común como una apendicitis. Para entender a fondo a este patógeno, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a ver su biología más básica y su arsenal de armas. Luego, cómo se esparce por el mundo y qué enfermedades nos causa. Y al final, claro, veremos cómo la diagnosticamos en el laboratorio y, por supuesto, cómo la combatimos. Ok, empecemos por el principio. Para poder comprender los efectos tan devastadores de Yersinia, primero tenemos que analizar de qué está hecha. Conocer al adversario es siempre el primer paso. A nivel microscópico, las Yersinias son bacilos gram-negativos, anaerobios facultativos, muy adaptables. Pero aquí es donde vemos sus talentos especiales. Yersinia pestis, la de la peste, se protege con una cápsula de proteína que la vuelve invisible para nuestro sistema inmune. Es como un escudo antifagocítico. Y por otro lado, Yersinia enterocolítica tiene una habilidad que es clave para la clínica. Puede crecer y multiplicarse a 4 grados Celsius, o sea, a la temperatura de un refrigerador. Una característica que, créanme, tiene unas implicaciones clínicas enormes que vamos a explorar más adelante. Ahora sí, vamos a analizar su patogenia. ¿Cómo es que esta bacteria causa tanto daño? La clave no es solo que esté ahí, sino el tremendo arsenal de armas moleculares que tiene para atacar, sus factores de virulencia. El arma principal de su arsenal es el sistema de secreción tipo 3. Imaginen una jeringa a nivel molecular. Es una nanoestructura que Yersinia usa para literalmente perforar la membrana de nuestras células inmunes, sobre todo de macrófagos y neutrófilos. Y a través de esa jeringa inyecta un cóctel de proteínas tóxicas que conocemos como JOPs, que son las Yersinia Outer Proteins, directito al citoplasma de la célula. Aquí podemos ver el proceso en acción. En cuanto Yersinia toca un fagocito, la célula que se supone debería comérsela, saca su jeringa molecular. Las proteínas JOP que inyecta desatan un caos total adentro. Alteran el citoesqueleto de actina, paralizando la capacidad de la célula para fagocitar. Y no solo eso, también pueden inducir la apoptosis, o sea, el suicidio celular. De esta forma, la bacteria no solo sobrevive, sino que de un solo golpe neutraliza nuestra primera línea de defensa. Aunque todas las Yersinia patógenas comparten esta jeringa molecular, Yersinia pestis es como de las fuerzas especiales. Lleva su armamento a otro nivel. Primero tiene la cápsula de proteína F1, que ya dijimos que es un escudo que la hace súper difícil de atrapar. Y segundo, produce la proteasa PLA. Esta enzima es una maravilla de la maldad. Por un lado, destruye proteínas del complemento, evitando que la marquen para su destrucción. Y por otro, disuelve los coágulos, lo que le permite escaparse y diseminarse por todo el cuerpo a una velocidad devastadora. Ok, ya entendimos su arsenal. Ahora la pregunta es, ¿dónde y cómo nos encontramos con esta bacteria? La epidemiología nos da todas las pistas. Para Yer pestis, la historia es una zoonosis del libro. Nosotros los humanos somos un simple accidente en su ciclo. Hay dos ciclos principales, la peste urbana, con las ratas como el reservorio clásico y las pulgas como el taxi, y la peste selvática, que se mantiene en animales silvestres. La transmisión a humanos casi siempre es por la picadura de una pulga infectada, pero ojo, también puede ser por contacto directo con un animal enfermo o, de la forma más peligrosa, por inhalar los aerosoles de una persona que ya tiene peste neumónica. En cambio, la historia con Yeo enterocolítica es completamente diferente. Aquí la transmisión es fecal-oral, principalmente por comer alimentos o tomar agua contaminada. La carne de cerdo mal cocida es una fuente muy común. Y aquí es donde volvemos a esa habilidad de crecer en el frío. Esta característica la convierte en una causa súper importante de sepsis después de una transfusión de sangre, porque puede crecer tranquilamente en los paquetes de glóbulos rojos que están guardados en el refri. Ahora sí, llegamos al corazón de este asunto, la parte más importante para la práctica clínica. Aquí es donde toda esa fisiología y patogenia se traducen en enfermedad. Vamos a analizar con mucho detalle los síndromes clínicos, distinguiendo súper bien qué hace cada especie, porque dominar esto es fundamental en el día a día. Empecemos con la forma más clásica, la peste bubónica, causada por Yersinia pestis. Después de la picadura de la pulga, la bacteria viaja por los vasos linfáticos hasta el ganglio más cercano. Tras una incubación de menos de una semana, se presenta un cuadro agudísimo con fiebre alta, escalofríos y el signo que le da el nombre a la enfermedad,
el bubón. Este es un ganglio linfático, usualmente en la ingle o la axila, que se vuelve extremadamente doloroso, rojo y caliente. Si lo viéramos al microscopio, es un ganglio totalmente destruido, hemorrágico, necrótico y repleto de bacterias. Y no hay que tomarla a la ligera. Sin un tratamiento con antibióticos, la bacteria se escapa de ahí y se va rapidísimo a la sangre, causando una septicemia terrible. La tasa de mortalidad llega a ser de un alarmante 75%. Es una emergencia médica absoluta. Ahora pasemos a la forma más letal, la peste neumónica. Esta puede aparecer como una complicación de la bubónica, cuando la bacteria llega a los pulmones por la sangre, o puede ser primaria, si se inhalan aerosoles de alguien ya infectado. La incubación es cortísima, de 2 a 3 días. Empieza con fiebre, pero evoluciona de forma fulminante a una neumonía gravísima, con mucha dificultad para respirar y tos con sangre. Y lo peor, es súper contagiosa de persona a persona, lo que la convierte en una emergencia de salud pública de primer nivel. Si el 75% de la forma bubónica ya asustaba, la de la neumónica sin tratamiento es prácticamente una sentencia de muerte. La mortalidad supera el 90%. Esto la convierte en una de las enfermedades infecciosas más letales que conocemos. Muy bien, ahora cambiemos de tercio y hablemos de I. enterocolítica, a la que apodan el gran imitador. Esta bacteria lo que hace es invadir el final del intestino delgado, el ilion terminal, y se mete a las placas de Peyer. Esto provoca una inflamación tremenda de los ganglios linfáticos del mesenterio, una adenitis mesentérica. ¿Y cómo se ve eso clínicamente? Pues con fiebre y un dolor agudo en el cuadrante inferior derecho del abdomen, un cuadro que es prácticamente idéntico al de una apendicitis aguda. Este es un diagnóstico diferencial crucial, sobre todo en niños, para evitar cirugías innecesarias. Para que quede súper claro, aquí tenemos un resumen. Yersinia pestis causa la peste, una zoonosis con una mortalidad altísima. Yersinia enterocolítica, en cambio, es más versátil. Puede causar desde una simple enterocolitis hasta el síndrome de pseudoapendicitis que nos confunde con un abdomen agudo, y la peligrosa sepsis después de una transfusión por su capacidad de crecer en frío. Dominar estas diferencias es clave. Bien, ya tenemos la sospecha clínica. Ahora, ¿cómo la confirmamos? ¿Cómo sabemos que de verdad es Yersinia? Pasemos a ver qué herramientas tenemos en el laboratorio. El diagnóstico de Igria pestis es urgente. Se hace tomando muestras directas del bubón, de la sangre o del esputo. Pero para Igria enterocolítica, que a veces está en poquita cantidad en las heces, se usa una técnica muy ingeniosa, el enriquecimiento en frío. Básicamente, la muestra de heces se guarda en el refri a 4 grados por varias semanas. Esto mata o inhibe a la mayoría de las otras bacterias intestinales, pero a Yersinia le encanta el frío, así que crece y se multiplica. Esto hace que después sea muchísimo más fácil encontrarla y aislarla en un cultivo. Y finalmente, una vez que ya la diagnosticamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo la tratamos? Y más importante todavía, ¿cómo podemos prevenir que la gente se infecte? Esta es la parte final y crucial. El tratamiento cambia por completo dependiendo de la especie. La peste por Y. pestis es una emergencia que necesita tratamiento ya. Históricamente se usaba streptomicina, pero hoy se usan aminoglucósidos como la gentamicina o doxiciclina. Por otro lado, la gastroenteritis por Y. enterocolítica en gente sana casi siempre se cura sola. Pero si el caso es grave, hay bacteriemia o el paciente está inmunocomprometido, ahí sí se necesita antibiótico, como una cefalosporina de tercera generación o una fluoroquinolona. La mejor arma siempre es la prevención. Para la peste, las estrategias son de salud pública, controlar las poblaciones de ratas y pulgas. Y hay una vacuna para la gente que está en muy alto riesgo. Para la yersiniosis por alimentos, la clave es la seguridad alimentaria, cocinar bien la carne de cerdo y lavarse las manos. Y para ambas, la vigilancia epidemiológica es fundamental para detectar brotes a tiempo. Y cerramos con esta reflexión. El género Yersinia nos deja una lección importantísima en infectología. Tenemos que estar siempre alertas, tanto para las amenazas históricas y devastadoras, como para estos imitadores más sutiles que ponen a prueba nuestro juicio clínico todos los días. Una alta sospecha clínica, conocer la epidemiología y un buen laboratorio de microbiología siguen siendo, sin duda, nuestras mejores defensas.